Hola y bienvenidos a Games for Devs. Hoy continuaremos con los videos de matemáticas para videojuegos. Seguiremos viendo los vectores. En esta ocasión estudiaremos las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación con escalares y la normalización de vectores. Sin más que añadir, comencemos. Anteriormente vimos que un vector es básicamente una dirección que tiene una magnitud. Pero ¿qué clase de operaciones podemos hacer con ellos? Bueno, comencemos con la suma. Si tenemos dos vectores de esta manera, para sumarlos solo debemos de sumar sus componentes, por lo que obtendremos un nuevo vector como resultado. Y esto aplica también para vectores de 3 dimensiones. ¿Pero de qué nos sirve esta operación? Bueno, la utilidad es más evidente si lo vemos de forma gráfica. Aquí tenemos nuestros dos vectores. Al sumarlos vemos que el vector resultante es un nuevo vector, pero esto es más útil de lo que parece. En realidad podemos ver la suma de la siguiente manera. Así podemos ver que el vector resultante es en realidad un vector que comienza en la cola del primero y termina en la punta del segundo. Esto es gracias a que en realidad los vectores solo son relevantes en cuanto a su dirección y su magnitud, no por su posición en el sistema de coordenadas. Veamos un ejemplo útil en videojuegos. Supongamos que estamos en un juego controlando a un héroe y que este es perseguido por un enemigo. Ahora supongamos que nos movemos en esta dirección, y ya que tenemos una habilidad, somos capaces de movernos nuevamente, esta vez en esta dirección. El siguiente turno el enemigo podría copiar nuestros movimientos para alcanzarnos. Pero usando la suma de vectores podríamos hacer que el enemigo se dirigiera directamente hacia nuestro personaje. Y por supuesto esto también funciona en 3D. Ahora bien, cabe aclarar que al igual que en la suma de números, el orden de los factores no afecta al resultado, por lo que sumar los vectores a y b es lo mismo que sumar b y a. Veámoslo de forma gráfica. Esta es nuestra primera suma. Si invertimos el orden, simplemente comenzamos el recorrido con el vector b y luego continuamos con el a. Y como se puede ver, esto genera el mismo vector c. Genial. Ahora vemos otra operación, la resta. Para restar dos vectores se deben restar sus componentes. Esto nuevamente nos dará un vector y de igual manera que con la resta de números, la resta de vectores se puede ver como la suma con un vector negativo. Si lo vemos de forma gráfica, si sumamos estos dos vectores obtendríamos este resultado, justo como vimos en el ejemplo anterior. Pero si el segundo vector lo tomamos como un vector negativo, es decir, en dirección contraria, obtendremos el resultado de la resta. Ahora bien, aquí sí que debemos tener cuidado. No es lo mismo restar el vector b al a que restar el a al b. Como vemos, dan resultados muy distintos. De hecho, son completamente inversos. Aquí es importante que pensemos hacia dónde queremos que nuestro vector resultante apunte. Veamos un ejemplo. Si tenemos una cámara que queremos que apunte hacia un personaje, lo que nos interesa saber es la dirección que tiene el personaje en relación a la cámara, es decir, este vector. Pero ¿con qué información contamos? Si esto es un juego, debemos ser capaces de obtener la posición tanto de la cámara como del personaje. Esto significa dos vectores. En realidad son los mismos vectores que vimos anteriormente. Así que si restamos estos dos vectores, sabemos que vamos a obtener este vector. Si ubicamos este vector en la cámara, podemos saber a qué dirección debe ser rotada. Esto quizás puede parecer un poco confuso, ya que tuvimos que mover nuestros vectores para ver de manera gráfica el resultado. Pero esto es justamente como se deben entender los vectores, no como componentes, sino como flechas en un mundo bien sea 2D o 3D, y que se pueden mover, crecer o decrecer y rotar. Aquí por ejemplo lo que buscábamos era un vector con esta dirección. Su ubicación realmente no nos importaba. Pero ¿qué hubiera pasado si restábamos al contrario? Es decir, restar el vector b al a. Veámoslo. Si ahora comenzamos con el vector b y luego restamos el a, como vimos anteriormente es un vector inverso al que buscamos, es decir, uno que apunta desde el personaje hacia la cámara. Y claro, podríamos después de obtener este resultado invertir el vector y llegar al resultado deseado. Esto con una operación que veremos más adelante. Pero ¿para qué generar una operación más cuando puedes obtener el resultado desde un inicio? Simplemente fijándote a qué dirección quieres que apunte el vector y así eligiendo cuál vector restar. Perfecto, ahora vamos a ver una forma de invertir nuestros vectores. Y es que esto es muy sencillo usando la multiplicación por un escalar. La multiplicación con escalar implica que cada uno de los componentes de un vector será multiplicado por este número escalar. Pero veámoslo de forma gráfica. Si tenemos este vector y lo multiplicamos por 2, vemos que el vector resultante tiene la misma dirección, pero ahora tiene el doble del tamaño. Así que esto nos permite ver que la multiplicación escalar nos ayuda a cambiar la magnitud del vector. Pero ¿qué pasa cuando se multiplica por un número negativo? Esto genera justamente un vector inverso, que también crece o decrece en magnitud. Así que volviendo al tema de invertir a un vector,
pero sin modificar su magnitud, podemos hacerlo fácilmente multiplicándolo por -1. Esta operación nos permite controlar nuestros vectores, dejándonos aumentarlos o disminuirlos en proporción. Es decir, podemos hallar el doble o el triple o incluso la mitad de la magnitud. Pero ¿qué tal si queremos un vector de magnitud definida como por ejemplo 10? Podríamos por ejemplo hallar la proporción con la regla de 3, es decir, si nuestro vector tiene una magnitud de 8.49, ese es el 100%, y queremos obtener una magnitud de 10. Así que esto significa que para hallar este porcentaje debemos multiplicar 10 por 100% y dividirlo entre 8.49. Si multiplicamos este valor a nuestro vector, obtenemos el resultado deseado. Pero esto sería mucho más sencillo si la magnitud de nuestro vector fuera 1. En ese caso solo tendríamos que multiplicar cualquier número que quisiéramos para obtener una magnitud específica. Este vector de magnitud 1 es muy importante, de hecho se le conoce como vector unitario. Afortunadamente es sencillo llegar a esta magnitud, solo tenemos que hacer uso de la multiplicación escalar. Si le multiplicamos a este vector este número, es decir, 1 sobre la magnitud del vector, que en este caso es 8,49, vemos que si aplicamos la fórmula de Pitágoras que vimos en el video pasado para calcular la magnitud de un vector, este resultado es 1. A esto se le llama normalizar. Al normalizar un vector, estamos diciendo que su magnitud se volverá 1. Y esto es incluso más sencillo en videojuegos, pues ya tenemos funciones que lo harán por nosotros. Por ejemplo, en Unreal podemos usar normalize, normalize2d o getSaveNormal. Tener vectores unitarios es muy importante, como ya vimos. Así podemos usar luego la multiplicación escalar para obtener la magnitud deseada. ¿Qué tal si tenemos un personaje que se debe mover en esta dirección, a 10 km por hora? Si tenemos un vector unitario, solo tenemos que multiplicarlo por 10 km por hora, y esto nos dará un vector que equivale al recorrido que nuestro personaje dará luego de un segundo. Fácil, ¿verdad? Por último veremos una forma extra de ver los componentes de los vectores. Esto es más usado en las matrices, pero de igual forma puedes llegar a ver vectores representados de esta manera, y es bueno saberlo para no confundirnos. Esta forma de expresar los vectores está más enfocada en los componentes. Tenemos así el componente i, el j y el k, en caso de 3 dimensiones, o i y j para 2. Como vemos es igual que los paréntesis, solo que se expresa de manera vertical. Esto facilita operaciones con matrices, por ejemplo. Prueba tus conocimientos, pausa el video e intenta resolver este ejercicio, y cuando termines, checa las respuestas. Supongamos que una persona está caminando, luego de un tiempo se detiene, y ve que caminó una distancia y con una dirección que se expresan en el siguiente vector. Tras descansar, retoma su caminata y esta vez recorre una distancia con una dirección que se expresa en el siguiente vector. Tras otro descanso decide volver al punto de partida siguiendo una línea recta. ¿Cuál será el vector que represente este recorrido? Partiendo de los vectores que representan la posición de una cámara y un personaje, encuentra el vector que representa la dirección a la que debe mirar la cámara para ver el personaje, expresado como un vector unitario. Este es el resultado. Revisa tus respuestas y si no lo conseguiste, revisa el resultado para saber en qué fallaste y revisar de nuevo esos conceptos. Bien, con esto culminamos el video de hoy. Aún quedan un par de temas por ver en cuanto a vectores, tales como el producto punto y el producto cruz, los que se verán en detalle en un próximo video. Sin más que añadir, recuerden dar like, comentar y suscribirse para que cada vez seamos más. Este video fue cortesía de su amistoso vecino Games for Devs. Nos vemos.